Buenas tardes. Hoy veremos el módulo de columna cervical. Este es nuestro último módulo. Agradezco a todos por su atención en el paso de toda esta pasantía. Hemos dejado este módulo por último, ya que es frecuente en la gente que trabaja en oficinas, estudiantes de medicina o personas que laboran en horas extensas y presentan mucha manifestación a nivel de columna cervical. Recordando un poco la anatomía, recordaremos que la columna tiene un segmento cervical, un segmento torácico, un segmento lumbar, un segmento sacro y un segmento coccigio. El segmento cervical consta de 7 vértebras, el segmento dorsal consta de 12 vértebras, el segmento lumbar de 5 vértebras y el sacro fusionado y el coxis, que tenía 5 vértebras, ahora tiene 3. La columna cervical tiene una forma de lordosis, la columna dorsal de sifosis, la columna lumbar de lordosis y la columna sacra de sifosis. Aquí podemos ver el alineamiento posterior de la columna cervical con su respectiva lordosis, las apófisis espinosas. El objetivo primordial es que esta es la posición adecuada de la columna. Aquí vista en una reconstrucción la columna cervical y una reconstrucción tomográfica digital. Aquí lo que es una radiografía AP de columna cervical, si ustedes se fijan, son un montón de cosas de evaluar. Parece que fuera simple, pero en realidad el objetivo es valorar todas las facetas articulares, los espacios articulares, los discos, las apófisis espinosas, los agujeros de conjunción, etc. Por eso siempre se debe valorar en una proyección AP y también en una proyección lateral, que nos permita la valoración completa de la misma. A veces hay que hacer proyecciones oblicuas para ver los agujeros de conjunción en forma adecuada. Aquí, como ven, estamos viendo ciertas estructuras que se deben de ver, como las apófisis espinosas S7, espinosa S5, las facetas articulares, los agujeros de conjunción, el odontoides, la tráquea, etc. Un montón de estructuras que hay que valorar en el momento de la revisión de la radiografía de cuello, porque salen muchas estructuras, sobre todo a nivel de los agujeros de conjunción, salen las fibras nerviosas que van a formar el plexo braquial. Y en forma verticular también sale la arteria vertebral. Por eso un trauma a nivel de columna cervical implica muchos tipos de lesiones, aún de fosa posterior. Cuando les explicaba la lordosis, significa esto recto, es pérdida de la lordosis de la columna cervical. Muchos utilizan un nombre que es inadecuado y lo llaman rectificación de la columna cervical. No se puede usar el término rectificación porque rectificación es corregir algo que estaba erróneo. Y la lordosis no es errónea, simplemente es su forma. Decir columna rectificada es decir que ahora está mejor. Por eso es importante los términos. La columna cervical es importantísima por las salidas de las fibras nerviosas que forman el plexo braquial, pero también en toda su extensión la columna da ramas que inervan las diferentes estructuras, tanto intra como extra abdominales. Por eso es importante entender que hay lesiones que pueden ser provocadas a nivel de la médula y de la salida de las raíces, sobre todo por los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales se pueden protruir y provocar compresiones centrales o compresiones
laterales. A esto le llamamos discos desplazados o herniaciones. Las herniaciones pueden ser por protrusión, extrusión o migración. Las más sintomáticas son aquellas que están localizadas hacia los lados externos, y las menos sintomáticas son las centrales. Sin embargo, cada paciente, su manifestación es diferente. Desde el punto de vista general de la columna, las lesiones se pueden presentar más entre D10 y L2 en un 55%. En orden de frecuencia, L3, L5, después C3, C7, después C1, C2 y por último D1, D10. A nivel de columna cervical cambia un poco y el 20% es más frecuente entre C1 y C2, que son de más alta mortalidad, y el 80% entre C3, C7, que es de menos mortalidad, pero no significa que no tenga una afección extremada. El estudio de elección en trauma reciente en un paciente en columna cervical será la tomografía. Si es un trauma crónico, se puede usar la radiografía convencional. Aquí tenemos dos radiografías AP y lateral de una columna, visualizando el alineamiento de los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas, el borde anterior y en las oblicuas los agujeros de conjunción. Aquí en una boca abierta, para ubicar la apófisis odontoidea en su posición, que aquí está luxada. Miren, este espacio es menor aquí que acá. El diagrama es igual, el espacio está disminuido acá y es una subluxación de la apófisis odontoidea por un trauma evidente. Aquí proyecciones en pacientes con trauma crónico o dolor de columna cervical. Nunca se va a hacer con trauma una radiografía de ninguno de estos tipos. Eso es para dolor crónico sin antecedentes de trauma. Se van a hacer proyecciones AP lateral, oblicuo izquierda, oblicuo derecha, en flexión izquierda, flexión derecha, hiperextensión y hiperflexión. Todas esas proyecciones nos hacen determinar el movimiento normal de la columna. En este siguiente esquema podemos ver las líneas vertebrales anterior, la línea vertebral posterior, esta es la línea espinolaminar y esta es la línea espinosa posterior. Estas líneas son importantísimas ya que nos demuestran el alineamiento de la columna cervical. Si estas líneas están movidas, significa que puede haber una listesis. Las listesis pueden ser anteriores o posteriores. Las listesis están basadas en el segmento inferior. Por ejemplo, si tenemos L4, L5, L4 está desplazada hacia adelante, tenemos una anterolistesis. O si L4 está desplazada hacia atrás, tenemos una retrolistesis en relación a L5. Aquí tenemos proyecciones oblicuas donde se valoran agujeros de conjunción. Bueno, si tenemos que el paciente tiene antecedentes de trauma, el estudio de elección sería la tomografía. Si tenemos que el paciente tiene manifestaciones neurológicas, el estudio sería la resonancia. En algunos casos se ameritarán los dos, pero la pregunta es ¿cuál es más importante o cuál es más inminente en este caso? Si es trauma por politrauma, debe ser la tomografía y después la resonancia en un estudio corto y fácil. Las fracturas de columna cervical pueden ser múltiples, no vamos a hablar de todas de ellas. Pueden ser a nivel del atlas. El atlas es complejo. Las fracturas a este nivel son de alta mortalidad, por lo tanto son extremadamente cuidadosas. Muchos de los pacientes no sobreviven después de un trauma. Las fracturas pueden ser fractura aislada del arco posterior, fractura aislada del arco anterior, fractura transglenoidea que atraviesa,
Fractura de Jefferson, que es una fractura compleja ya que está fragmentada en 3 o 4 pedazos y es exactamente mortal y debe ser manejada en una institución compleja y con alto conocimiento de la enfermedad, y el planteamiento quirúrgico debe ser por un ortopeda y neurocirujano en conjunto. La otra fractura es la fractura del axis. Esta le llaman fractura de Hallman o del ahorcado porque se presenta en los pacientes ahorcados. Normalmente son de tipo de luxofractura porque hay una fractura a este nivel, pero hay un desplazamiento de estructuras por la ruptura de ligamentos. Aquí tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3. Entenderán que la fractura de tipo 3 es la más compleja, ya que es inestable y puede causar sección medular y mortalidad. Normalmente las fracturas de axis tipo 1 están entre C2 y C3 y puede estar normal ya que es únicamente fractura. En el tipo 2 hay una ruptura de ligamentos pero que no desplaza, pero que es inestable, y hay una fractura por compresión en C3. La tipo 3, que es del 7%, es una luxación entre C2 y 3 y es extremadamente inestable y puede causar sección medular y muerte. Aquí una radiografía de un paciente postoperado viendo la fractura y la fijación que hay. Aquí una radiografía en un paciente con una fractura transglenoidea a nivel de C2 con desplazamiento de la región medular. Probablemente este paciente murió y estas son reconstrucciones post-mortem. También pueden ocurrir fracturas del apófisis o odontoides. Estas fracturas pueden ser de tipo 1 en la parte superior, o sea, en la punta, que es por una abulsión, tipo 2 en la fase del odontoide y tipo 3 en el cuerpo del axis. La más inestable de todas estas es la tipo 1. ¿Por qué? Porque el fragmento se puede ir para atrás y atacarse. La otra se vuelve más estable por los ligamentos y la tercera todavía es más estable. Aquí tenemos una fractura del odontoides. Logran ver la disrupción del tejido óseo en estas proyecciones y también se logra ver en esta tomografía la disrupción. No es completa, pero tiene que fijarse la fractura no en forma directa, sino que hay que fijar el cráneo con el hombro para estabilizarlo. También hay fracturas por otros mecanismos cuando hay accidentes automovilísticos, la hiperflexión, hiperextensión. La hiperflexión se debe de controlar por la bolsa de aire y la hiperextensión por el respaldo posterior, que hay que acomodarlo de acuerdo a la persona. Si el impacto es lateral, es por rotación, es más difícil de manejar o controlar. Por estos mecanismos, las fracturas pueden ser a nivel de 5 o 6 en un 80%. Las fracturas por hiperextensión y hiperflexión son de 50 al 80% y ocurren normalmente en los cuerpos vertebrales. Entonces, hacia adelante, estos se pueden fracturar, sobre todo los bordes anteriores, y se pueden aplastar. La de hiperextensión, normalmente las fracturas están dadas a nivel de la apófisis espinosas. Aquí tenemos, se llama fractura del paleador de arena, y normalmente estas están asociadas a las hiperextensiones y la fractura está posterior. Si ustedes se fijan, la apófisis espinosa de C7 está fracturada, o sea, el cuello se fue para atrás. Aquí otra fractura entre C5 y C6. Aquí es una luxofractura. C5 se desplazó sobre C6 y hay una sección medular. Por lo tanto, esta paciente tiene tetraplegia. Aquí tenemos fractura, luxación biarticular, o sea, dos cuerpos vertebrales
Están separados por rupturas de ligamentos, sección medular, y este es por hiperextensión. Recuerden que aquí es donde está pasando el canal medular. Y este se desplazó porque se fracturaron las regiones espinosas. Fue tanta la potencia que se quebraron y se rompieron los ligamentos. Esto genera tracción, lleva la médula hacia allá y la secciona. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes están evaluando un paciente, sobre todo en trauma agudo, de hacer una buena reconstrucción tomográfica y después de la reconstrucción tomográfica a realizar un planteamiento para una resonancia magnética específica. En un caso, no tiene que ver con trauma, pero sí para que puedan interpretarlo. Esta es una paciente de 30 años de edad que tenía pesadez en el cuello, adormecimiento en los brazos, limitación de fuerza, tono, hipotrofia de miembros superiores. Se presentó con dos órdenes, una enviada por el Departamento de Neurología y otra por el Departamento de Neurocirugía. El de Neurología pedía una resonancia cerebral con diagnóstico de esclerosis múltiple. El de Neurocirugía, resonancia de columna cervical por alteración a nivel de columna cervical. Como eran dos estudios, no sabía cuál hacer, ni cuál es la clínica específica. Se reinterrogó, se valoró. Y se hizo en primera instancia el examen más simple y sencillo, que fue una radiografía simple de cuello, en donde evidenciamos una alteración y en base a esa tomamos decisiones. No le hicimos ni la resonancia cerebral ni la de columna cervical, sino que decidimos hacer una tomografía de columna cervical, evidenciando un canal medular íntegro. Este canal medular íntegro, cuerpos vertebrales íntegros, apófisis espinosas sin alteraciones, presencia de una masa hipodensa con densidad grasa. Esto es un lipoma, pero esto es un hallazgo incidental y no es la causa de la afección de la paciente. Por lo tanto, es una patología que puede molestar, pero no es sintomática. Realizamos las reconstrucciones respectivas y encontramos una lesión que nos demostraba por qué la paciente sentía las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas eran disminución de fuerza y tono de los miembros superiores, atrofia de los miembros superiores. No había una elevación más allá de la altura de los hombros, no podía sostener cosas pesadas, no podía planchar, no podía lavar. Los pulsos eran irregulares, tanto axilares, radiales como braquiales. Vea bilateral, había hipersensibilidad de ambos brazos o dolor en muchas ocasiones. A nivel de cuello había una ligera molestia y lo que nos indicaba que era un cuadro bilateral, que tenía manifestación vascular, pero tenía también manifestación motora. Entonces la mayor posibilidad era un tumor, pero el canal medular estaba íntegro. Entonces en la reconstrucción tomográfica ósea encontramos que la lesión era evidentemente un proceso óseo y congénito. Al valorar C7, que son estas, encontramos que de C7 salían dos costillas que no deberían salir de ahí porque empiezan a nivel de T1. Estas se llaman costillas cervicales y eran extremadamente prominentes, ya que al hacer las reconstrucciones se miraban como protruían hacia la primera costilla. El problema es que justamente por arriba de aquí pasa la clavícula y por debajo de la clavícula la arteria subclavia y las fibras del plexo braquial. La compresión de la arteria braquial provocaba la alteración de pulsos y disminución de flujo en la estructura muscular. Y la compresión braquial disminuía la fuerza, tono de los músculos y eso era la causa mixta de la atrofia de los miembros superiores. Esta paciente fue remitida a cirugía torácica. Tenía que ir a fisioterapia para su recuperación progresiva, pero no necesitó los otros dos estudios. Lo importante aquí era entender la clínica de la paciente y cuál era el estudio de elección
para ella. El diagnóstico se hizo con una radiografía convencional, se complementó por tomografía para un mejor planteamiento quirúrgico, no para diagnóstico. Por eso es importante saber qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Aquí una radiografía donde vemos una cirugía previa de columna con fijación de C3 y C4 por una fractura y un alineamiento correcto de las dos vértebras que permitía un funcionamiento adecuado. Y que lo vemos en una radiografía convencional, ya que no podemos hacer resonancia ni podemos hacer tomografía, porque el metal genera artefactos y no nos va a dejar ver adecuadamente. Gracias por su atención, gracias por estar durante todo esta pasantía. Esperamos que hayan podido entender, comprender y aprender muchas cosas y que les hayamos servido de lo mejor posible. Si tienen dudas y preguntas, pueden hacerlas en este momento.